Bueno, hablando de esas personas que nacen con la misión de impulsar cambios sociales, paso a presentarles al recipiente del Heinz Award in the Human Condition por influenciar significativamente a su comunidad y el desarrollo de los jóvenes a través del Puente, un centro comunitario que representa una visión de mundo en donde trabajar por la justicia social es esencial para el crecimiento individual. El Puente fue fundado en el 1982 en la ciudad de Nueva York como una respuesta a la violencia en los campos de muerte en la comunidad de Williamsburg, llamada en ese entonces la capital de las gangas, en Brooklyn, New York. Ante ese panorama nació el Puente, The Bridge, y hoy es para mí un privilegio presentarles a nuestro orador principal, el señor Luis Garden Acosta, fundador y presidente del Puente. Buenos días y bienvenidos a un día que será sagrado en la historia de Puerto Rico. Es un privilegio inmenso como un boricua nacido en Brooklyn, darles un abrazo fuerte a nombre del Puente, una organización, como dijo María, fundada hace 3 décadas, que se dedica al desarrollo de nuestra juventud y de la comunidad en Nueva York. Les damos las gracias por su presencia aquí y por permitir la colaboración del Puente en nuestra responsabilidad común de proteger a nuestra isla. Hoy es un tiempo de crisis. El Puente también nació de una crisis, como dijo María. En esos días no era cuestión de clima, aunque vivimos en la comunidad con el ambiente más tóxico de todo Nueva York. En ese tiempo nuestra preocupación era quizás la que es hoy en día en Puerto Rico, la epidemia de los asesinatos y el crimen. En un periodo de 12 meses, al terminar la década de los 70, en la comunidad de Los Suros, el vecindario con mayor concentración de puertorriqueños, 48 jóvenes perdieron su vida, uno casi cada semana. Los medios de comunicación declararon a Los Suros la capital de las pandillas de Nueva York. Pero en 5 años, el Puente pudo detener la pesadilla de la violencia. En su lugar pudimos contar con el liderazgo de jóvenes ahora unidos para mejorar nuestra comunidad. Hoy se conocen como los Vengadores de lo Tóxico o la compañía de baile del Puente o los muralistas del Puente o la Liga de Fútbol o los ministros de salud del Puente o teatro del Puente. Estos jóvenes abandonaron las cuchillas y los revólveres para obtener su GED, certificado de escuela superior, o ingresar a la universidad. En 1993, Frances Lucerna, cofundadora del Puente, organizó la Academia del Puente por la Paz y la Justicia, la primera escuela pública en los Estados Unidos, una escuela secundaria, con el lema de Derechos Humanos para Todos. Hoy somos 6 centros, incluyendo la Academia del Puente, y lo que llamamos el Distrito Verde Luz, una iniciativa para completar la transformación de Los Suros en 10 años, le ponemos fecha, como dijo la alcaldesa, en 10 años de un vecindario deprimido a uno de alto nivel en el área de salud comunal y ambiental. En este momento quiero darles las gracias al Instituto de Justicia Global del Puente por su apoyo y guía en este encuentro. Y especialmente quiero dar las gracias públicamente a Larry Shapiro, a Lee y a Lisa del Rockefeller Family Fund y a Brenda Torres Barreto, directora fundadora del Distrito Verde Luz,
quien tuvo a su cargo toda la logística, porque yo no lo hice, fue ella, de esta actividad con la ayuda de Gabriela Álvarez. Gracias, Brenda, por un trabajo extraordinario. Hoy también estamos aquí por la generosidad y trabajo del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, el Programa de Estuario de San Juan, la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales, la Federación de Pescadores de Puerto Rico y Defensores del Mar, la Oficina del Caribe del EPA y la Región 2 del EPA, Microjuris Corporation, la Oficina del Gobernador, la Oficina de Comunidades Especiales y la Fundación, claro, Sila María Calderón, Centro para Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Cuando nosotros en el puente pensábamos en que teníamos que hacer algo para entender y enfrentar las consecuencias del cambio climático, concluimos que la manera más efectiva de interesarnos en los efectos del crisis climático era si entendíamos que nuestra isla estaba bajo un grave riesgo. Nosotros, los de allá, de Nueva York, de Chicago, de Boston, de Filadelfia, de Orlando, lo detenemos todo y nos unimos cuando sabemos que nuestra isla está en peligro, como por ejemplo cuando ocurre un gran huracán. Sabemos que si ustedes denuncian que existe esta crisis, nosotros responderemos y en el proceso entenderíamos las consecuencias que esto tiene para todos. Claro, este proceso comenzó antes de la tormenta de Sandy. Hoy todo el mundo en Nueva York entiende lo que hay que hacer y está demandando las preparaciones adecuadas para adaptarse al cambio de clima y hacer todas las gestiones posibles para prevenir las consecuencias. Así vinimos a Puerto Rico y hablamos con el Monseñor Roberto González Nieves para pedirle su bendición y dirección en este encuentro. Y claro, él dijo que sí. Él es el forjador espiritual de este encuentro, nuestro orador especial. Y quiero contarles cómo y cuándo le vi por primera vez. Conocí a Monseñor Roberto González Nieves cuando lo escuché en una iglesia del barrio de Nueva York, en un servicio ecuménico de oración en agradecimiento por la victoria en Vieques. Él nos dio la gracia a nosotros, los boricuas de Nueva York que fuimos encarcelados, y a todos los que ayudaron a prevenir más muertes en Vieques, como el resultado de un bombardeo sin misericordia. Pero también, en aquella ocasión, dijo algo que cambió mi manera de pensar y que es la razón por la cual estoy aquí al frente de ustedes hoy. Él nos dio las gracias por los peces en el mar, por los granos de arena, por las palmas y los pájaros. En fin, por la creación de Dios. El puente siempre se comprometió a luchar por la justicia ambiental, pero siempre con la idea que estábamos tratando de prevenir más casos de asma, más muertes debido a la contaminación. Monseñor abrió mis ojos y me hizo entender que si no salvamos los peces, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Como le dije, por sobre todo, estamos todos aquí gracias a ese gran ser humano, a quien ustedes conocen muy bien, un héroe de la lucha por la paz y la justicia, nuestro maestro e inspiración, Monseñor Roberto González Nieves. Muchas gracias, Luis. Estoy muy consciente de que no me merezco esas palabras. Gracias, Luis. Gracias, Brenda, señora gobernadora, alcaldesa, secretaria,
hermanos de la comunidad ecuménica, de esta tarea ecológica que queremos empujar, amigos y amigas, todos y todas, compatriotas. Hace unos días trataré de hablar unos 35 minutos. Me dijeron primero que hablara 1 hora y dije, mucho, yo no puedo hablar tanto, pero voy a poner mi cronómetro para ya a los más o menos 30, 35 minutos dejarles en paz. Hace unos días estaba hablando que en el día de hoy iba a ofrecer una conferencia sobre el cambio climático. La persona me mira un tanto asombrada, como preguntándose dentro de sí misma, ¿qué podría decir yo, un obispo, sobre este tema, que es uno más apropiado de la ciencia? Entonces respondí que más que una conferencia, son unas reflexiones sobre los aspectos morales del cambio climático, que es un desafío para la familia humana que tiene como casa al planeta Tierra, como dijo la gobernadora. De hecho, la contribución de la Iglesia al medio ambiente no es simplemente una reacción a las amenazas asociadas con el calentamiento global. El cristianismo, y al igual que otras religiones del mundo, han manifestado un gran respeto por la naturaleza y han enseñado que debemos ser servidores y servidoras agradecidos de la tierra. A partir de ello, solamente a través de una reflexión profunda acerca de la relación entre el divino creador, la creación y las criaturas, los tentativos de asumir las preocupaciones por el medio ambiente no serán marcados por la avaricia individual ni obstaculizados por intereses de grupos particulares. Mi reflexión en la mañana de hoy se fundamenta en una interpretación de la existencia humana, es decir, en una cosmovisión cristiana de la existencia humana, en una interpretación de la fe religiosa ante la pregunta fundamental que se plantea todo ser humano en su más íntima soledad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El marco de referencia ante esta realidad de este servidor, mío muy personal, es la cosmovisión cristiana y su doctrina social ante los retos de las ciencias naturales y sociales. Es importante reconocer los supuestos que dan el raciocinio a nuestras respuestas. Para el ser humano no siempre ha sido clara su relación con los demás seres. Tampoco ha sido muy clara ni la importancia ni el significado de su identidad frente a los demás seres. En los primeros momentos de su interrelación con la naturaleza, mucho antes de que existieran las civilizaciones, la persona humana no percibía la naturaleza como algo distinto. La miraba más bien como tú, es decir, como si los demás elementos naturales fueran sujetos, como si fueran lo mismo que los humanos. Pasado mucho tiempo es que puede mirarla como un algo, como un ser distinto, como un ente que no comparte la misma racionalidad ni la misma capacidad volitiva. Ya en nuestro tiempo, cuando han ocurrido muchos sucesos en una historia larguísima, nos fatiga la idea de que no pocas veces se haya perdido casi totalmente la conciencia de aquella relación. Curiosamente, en la literatura hispanoamericana, de la cual es parte nuestra literatura puertorriqueña,
La naturaleza se nos muestra como un personaje y no como una simple escenografía. A modo de ejemplo, Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, Martín Fierro, José Hernández y en el caso nuestro, Redentores, de Manuel Seno Gandía. No quiero decir, por supuesto, que nuestra literatura tenga resabios de cosmovisiones primitivas. Todo lo contrario. Quiero subrayar el mérito de que en medio de la riqueza intelectual y académica de nuestros literatos no se haya perdido de vista una realidad inescapable, la relación que existe entre todas las criaturas. Ciertamente, respecto de la identidad de un sujeto, la naturaleza es un algo esencialmente distinto, pero esto no significa que no estén relacionados, y mucho menos que los sujetos puedan mostrar una total desconexión o un inconsciente desapego de su entorno natural. La persona humana y la naturaleza tienen un mismo origen, provienen de un mismo creador con quien están relacionadas, pues toda criatura está relacionada íntimamente con su creador. El compendio de la doctrina social de la Iglesia lo afirma así: la actitud que debe adoptar el hombre, la mujer, ante lo creado, es esencialmente de gratitud y de reconocimiento. En efecto, el mundo remite al misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. Si se omite la relación con Dios, se vacía la naturaleza de su profundo significado, empobreciéndola. En cambio, si se llega a descubrir la naturaleza en su dimensión de criatura, se puede establecer con ella una relación comunicativa, captar su significado evocativo y simbólico, y así penetrar en el horizonte del misterio, misterio con letra mayúscula, el paso hacia Dios, creador de los cielos y de la tierra. El mundo se ofrece a la mirada del hombre como una huella de Dios, lugar en el que se desvela su potencia creadora, providente y redentora. Termino la cita. Corolario de su condición de seres relacionados es la necesidad de plantearse los deberes que emanan de su relación. Uno de esos deberes del sujeto es precisamente el de comprender la naturaleza, la de reconocer que si bien la naturaleza opera conforme a ciertas leyes que el Creador mismo le imprimió, ella carece de los elementos que nos permitirían juzgar los fenómenos que ella despliega. Así nadie puede inculparla por los estragos que causa el huracán, ni por las desgracias que genera el terremoto, tampoco por la furia incontrolable de las aguas del diluvio. Otro deber, más importante incluso, es el que tiene el ser humano de comprenderse a sí mismo y de crecer en la conciencia de que él sí puede juzgar y evaluar su conducta y por lo tanto que debe reflexionar sobre su aptitud y su actitud ante la naturaleza. Ella no tiene conciencia del mal que puede causarnos, pero nosotros sí la tenemos, del mal que podemos causarle a ella. Un tercer deber, no menos importante que los dos anteriores, es el de tener conciencia de intersubjetividad, es decir, de que el ser humano es un ser que al tener conciencia de sus relaciones con los demás, está llamado a relacionarse con ellos. Su conducta no ha de evaluarse, pues, como la de un ser aislado, que en nada afecta a los demás,
con sus decisiones o con sus arbitrariedades. Don Eugenio María de Hostos, el ilustre moralista puertorriqueño del siglo XIX, nos dice sobre este particular que el ser humano, y ahora cito, el ser humano no es un fenómeno por sí solo, sino un hecho natural, relacionado con otros hechos y coordinado con las cosas y los demás seres. Y si esas relaciones a nada nos obligaran, de seguro que a nada nos ligarían, y seríamos seres tan aislados en medio de la naturaleza que solo dependeríamos de sus fuerzas físicas. Termino la cita. Resulta ineludible que como consecuencia de este vínculo con los demás está llamado a plantearse la corrección o incorrección de su conducta, es decir, debe examinar la bondad o la maldad que exhiben los actos que realiza. Esto nos ubica en el terreno moral. El ser humano fue creado para ser feliz. Busca constantemente la felicidad y no logrará la plenitud de su ser mientras no alcance la felicidad plena, que solo puede lograrse al poder ver al misterio, con letra mayúscula, cara a cara. Por eso el ser humano vive inquieto en este mundo, porque es utilizando el lenguaje jurídico del que se vale Pablo en la carta a los Filipenses, es un ciudadano del cielo. Su corazón, como dice San Agustín, no estará tranquilo hasta su encuentro definitivo con Dios. Sus actos, por lo tanto, han de orientarse hacia la consecución de ese fin. Lo bueno es lo que nos acerca a la plenitud de la bondad. Lo malo es lo que nos aleja de él. La conversión, que no es una realidad definitiva sino continua, es optar continuamente por lo que es bueno y correcto. En Dios, como fin último del ser humano, en su palabra hay que buscar la forma de caminar correctamente hacia Él. De ahí que la Iglesia obtiene el derecho y el deber de catequizar y de enseñar a sus hijos e hijas la necesidad de vivir en armonía con el bien. Aunque la mayoría de las personas suelen relacionar la moral con aspectos muy particulares de la vida, la visión moral del cristianismo está relacionada con todos los ámbitos de la vida humana. Cristo, que no solo es un portador de buenas noticias, creo que pude ver, pero tengo que ponerme los espejuelos porque... gracias. Porque la letra que tengo en el texto, yo la he ampliado por razones de vanidad, ¿verdad? Para no usar los espejuelos durante la presentación. Bueno, Cristo, que no solo es un portador de buenas noticias, sino que Él mismo es el Evangelio, Él mismo es la buena noticia, se encarnó para alumbrar nuestra vida entera, nuestra vida privada y nuestra vida pública, nuestra vida íntima y nuestra vida familiar, nuestra vida, gracias Brenda, nuestra vida individual y nuestra vida cívica. Para los cristianos, Cristo es un Salvador integral. Precisamente porque la salvación es integral, el ser humano ha de tener un desarrollo integral y la moral cristiana ha de ser integral. Es una moral que anuncia, propone y vive la esencia integral de la persona humana. Para atender las dimensiones sociales de la vida cristiana, es que los pontífices, los obispos han ido dando consistencia a un corpus doctrinal
doctrinal que se llama doctrina social de la Iglesia. Esta doctrina es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres y mujeres, situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz, no es ajeno a esta obra. Esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente en el Evangelio y la vida concreta, personal y social del ser humano. Este magisterio ha adoptado un corpus que no es unívoco ni homogéneo, sino presenta caracteres diversos según los momentos históricos en que se elabora. La doctrina social sigue en efecto los pasos de las consistentes y rápidas modificaciones de la sociedad en las diversas etapas. Ello comporta no solo una diversa acentuación de los contenidos expresados, sino también un profundo cambio de la estructura formal y más en general del modo de aproximarse a la realidad social. Valga aclarar que estas afirmaciones no implican que la doctrina social no tenga, como ciertamente los tiene, unos principios que están tomados del Evangelio y que en medio de las diversidades históricas siempre apuntan al bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad. Tiene sus valores más altos, la verdad, la libertad y la justicia. De todo esto que se ha dicho hasta ahora se puede concluir perfectamente que es en el terreno de la moral y más correctamente en el de la doctrina social que podemos situarnos para un examen moral del fenómeno del calentamiento global. Me permitiré, dada la coincidencia de que este encuentro nuestro coincide con el retiro de Benedicto XVI en este mismo día, y como un homenaje de este servidor a este intelectual, teólogo y moralista, mirar el tema desde algunos de sus aportes al corpus de la doctrina social, recordando que en Europa a este Papa se le ha dicho desde hace varios años el Papa ecológico, el Papa verde. El 29 de junio de 2000, Benedicto suscribió la Caritas in Veritate, una carta encíclica que está dedicada al tema del desarrollo humano en la verdad y en la caridad. No cabe duda de que el documento es una reflexión motivada por los hechos desconcertantes de la crisis económica que despuntó en Europa en el año 2008. Sin embargo, Benedicto no se acerca al tema desde los renglones de la puridad económica. La crisis es precisamente el resultado de las posturas y las tecnologías que se han afincado en una visión del ser humano fragmentada, no integral. Del mismo título de la encíclica se advierte una incuestionable pasión por la verdad, y este mismo afán debe exhibirse en todo aquello que esté relacionado con el estudio del calentamiento. El valor de la verdad exige que todos los responsables, que en realidad somos todos y todas, pero muy especialmente los científicos y los gobiernos, deben explicar con mayor claridad qué es eso
del calentamiento global. Usted hablaba de la educación, es clave, todos los niveles. ¿Cuál es su alcance y cuáles sus efectos? Solo de este modo podrán lograrse los aciertos en cualquier esfuerzo que se libere para impedir el calentamiento del planeta, no solo de Puerto Rico, del planeta. Entrando más concretamente en el tema que nos ocupa, voy a citar algunas frases de Benedicto. Ahora, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y al hacerlo, no solo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. A veces me pregunto, ¿y por qué hay que pagar por el agua? Eso no lo tengo en el texto, pero me da miedo de que pronto vayan a empezar a imponer una tasación por el aire también. Es decir, el agua, la tierra y el aire son dones gratuitos del Creador y debemos de poder disfrutarlos gratuitamente. La gobernadora no ha aplaudido, estaba muy... Ella dice que hay que limpiar el agua. Debe proteger, sobre todo, al ser humano contra la destrucción de sí mismo. Me está haciendo reír. Es necesario que exista una especie de ecología del ser humano bien entendida. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Así como las virtudes humanas están interrelacionadas, de modo que el debilitamiento de una pone en peligro también a las otras. Así también el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la naturaleza. Resulta no solo loable, sino también imprescindible esta clara conciencia de que la Iglesia tiene una responsabilidad que debe hacer pública respecto de la creación. De este modo, Benedicto nos recuerda el ay de mí si no predicara el Evangelio, del que nos habla Pablo en su primera carta a los Corintios. Me parece importante destacar esta postura, dado que los hombres y las mujeres de buena voluntad, incluso aquellos que no son creyentes, confían en contar siempre con un pronunciamiento sereno y bien pensado de la Iglesia. La doctrina social no busca politizar ni ideologizar, busca, como le corresponde, iluminar los temas de la justicia social desde la perspectiva del Evangelio de Jesús de Nazaret. Nos subraya Benedicto que es un deber muy grave el dejar la tierra a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. Eso comporta el compromiso de decidir juntos, después de haber ponderado responsablemente la vía a seguir, con el objetivo de fortalecer esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor del Creador, del cual procedemos y hacia el cual caminamos. De este deber
de cuidado resulta la importancia de que el ser humano gobierne, de que el ser humano gobierne responsablemente la naturaleza para custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita. Y esto se puede dar solo si amamos esta tierra, planeta. Nos indica además que estas facultades deben prescindir de la noción de que en nuestra tierra hay lugar para todos y todas. En ella toda la familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la naturaleza misma, don de Dios a sus hijos e hijas, con el tesón del propio trabajo y de la propia inventiva. Esta visión genera también la necesidad de la cooperación de todos y todas, es decir, de la solidaridad. En este sentido hay también una urgente necesidad moral de una renovada solidaridad. Y este esfuerzo del cual ha establecido Luis y Brenda del Puente es un ejemplo muy concreto de esta solidaridad entre nuestra diáspora puertorriqueña y Puerto Rico con sus habitantes, la unidad de esta nación puertorriqueña que se manifiesta a través de este puente, una solidaridad que debe, y yo sé que se está duplicando en otras partes del mundo. Especialmente esta solidaridad entre países en vías de desarrollo y países altamente industrializados. Las sociedades tecnológicas avanzadas pueden y deben disminuir el propio gasto energético, bien porque las actividades manufactureras evolucionan, bien porque entre sus ciudadanos se difunde una mayor sensibilidad ecológica, bueno, y también económica. Además, se debe añadir que hoy se puede mejorar la eficacia energética y al mismo tiempo progresar en la búsqueda de energías alternativas. Pero es también necesaria una redistribución planetaria de los recursos energéticos, de manera que también los países que no los tienen puedan acceder a ellos. Aquí, muy cerquita, Haití. Su destino no puede dejarse en manos del primero que llega o depender de la lógica del más fuerte. Se trata de problemas relevantes que para ser afrontados de manera adecuada requieren por parte de todos y todas una responsable toma de conciencia de las consecuencias que afectarán a las nuevas generaciones y sobre todo a los numerosos jóvenes que viven en los pueblos pobres, los cuales reclaman tener su parte activa en la construcción de un mundo mejor. Antes de su encíclica Caritas in Veritate, Benedicto ya había manifestado claramente su plena adhesión a los esfuerzos por evitar el calentamiento global. En el 2007, en un mensaje enviado a los participantes en el seminario Cambios Climáticos y Desarrollo, indicó que el cuidado del ambiente es una consecuencia del destino universal de los bienes. También pidió como presupuesto para evitar el calentamiento que se respete la ecología y que tal respeto se verifique en consonancia con las exigencias del desarrollo sustentable de los pueblos.
De este modo, Benedicto se identifica y apoya las expresiones que aparecen a favor de la equidad en la distribución de los bienes de la tierra. Aquí entro en una serie de citas que se pueden ver en el texto que voy a dejar con los organizadores de nuestro evento. Ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, además, la situación de los países penalizados por las reglas de un comercio internacional poco equitativo, con una escasez de capitales frecuentemente agravada por la carga de la deuda externa. Y aquí puedo pensar en la cuestión de cabotaje que tenemos aquí en Puerto Rico y los cambios que se deben de dar en las estructuras económicas entre nuestro país y Estados Unidos. Me parece que es un tema muy importante para lograr el desarrollo económico más amplio y el desarrollo de una ecología más sana para nuestro pueblo. La responsabilidad es obviamente de todos. La responsabilidad ética y moral para proteger al ambiente es de todos y todas. Somos corresponsables, gobierno, empresas, estructuras sociales, iglesias, las artes, los artistas, etcétera, etcétera. En nuestro interés de lidiar y afrontar el desafío del cambio climático, uno de los principios fundamentales es reconocer que en el universo hay un orden al que hay que respetar. Este orden no solo debe limitar la acción humana, sino que la debe dirigir hacia el uso cuidadoso, amoroso y respetuoso del ambiente. Cuando no se respeta este orden, se provoca un desbalance con sus inevitables consecuencias, no solo para los que las provocan o ignoran, sino para toda la humanidad. Y muy lamentable, sobre todo para los más pobres y marginados. Solo y únicamente una verdadera mitigación al cambio climático puede darse cuando cada persona, cuando cada ser humano, no importando su edad y recursos, coloca a la vida humana como el centro de toda acción o propuesta de desarrollo sustentable. El ser humano es el centro de la creación. A ese ser humano, que no es un extraño al sentido religioso y a su solidaridad con el prójimo, estamos llamados a procurar su bien. Dañar al ambiente es dañar al prójimo, no es respetar al ambiente, es faltar a la caridad humana. De ahí la obligación moral que tiene todo el mundo, gobiernos, empresas y personas, a promover y preservar la salud climática para todos y todas, especialmente las futuras generaciones, que a lo largo son una prolongación de la nuestra. En unas profundas palabras de Benedicto, en su participación del 7º Simposio sobre Religión, Ciencia y Medio Ambiente, dijo, y voy a citar: la conservación del medio ambiente, la promoción del desarrollo sostenible y la atención particular al cambio climático son cuestiones que preocupan mucho a toda la familia humana.
Ninguna nación o sector comercial puede ignorar las implicaciones éticas presentes en todo desarrollo económico y social. La investigación científica demuestra cada vez con más claridad que el impacto de la actividad humana en cualquier lugar o región puede tener efectos sobre todo el mundo. Las consecuencias del descuido del medio ambiente no se limitan a la región inmediata o a un pueblo, porque dañan siempre la convivencia humana y así traicionan la dignidad humana y violan los derechos de los ciudadanos que desean vivir en un ambiente seguro. Termino la cita. Se hablaba antes del coquí. Pues los impactos negativos del ambiente que afectan el coquí no solo provienen de esta islita nuestra, provienen también de otros países, provienen del planeta. Y por eso lo que podamos hacer aquí es una ayuda, es una aportación al bienestar, a la felicidad, a la seguridad de todos nuestros cohabitantes en este planeta. Finalmente, al concluir, quisiera expresarles a todos y a todas ustedes mi agradecimiento por su atención, a los organizadores de este evento. Les expreso mis sentimientos de profundo agradecimiento, aprecio, respeto por su compromiso por estimular y proteger la obra del Creador. Todos ustedes son ejemplo y testimonio de que hay esperanza en un mundo mejor, en que la tierra puede ser una casa habitable para la humanidad, sin riesgos a la vida. Y les exhorto a que graben en sus corazones y en sus conciencias las palabras de doña Gabriela en la carreta: la tierra es sagrada, la tierra es sagrada. Sin duda alguna que estamos en un día histórico. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de escuchar que los gobiernos, las comunidades, la comunidad científica y la iglesia hablen en el mismo idioma. Y hoy es uno de esos días. Aprovechamos también para reconocer a los demás líderes espirituales que se encuentran con nosotros en esta ocasión, que sabemos que tienen una responsabilidad bien grande con diseminar, con divulgar esta información que estamos recibiendo, esta preocupación que estamos recibiendo dentro de sus feligreses. Y asimismo queremos aprovechar para reconocer a la coordinadora de comunidades especiales, la doctora María Lourdes Rivera Grajales, que ya se encuentra entre nosotros. Don Luis, por favor, le voy a pedir un momentito que se acerque aquí para que podamos comentar y reaccionar un poco de esas palabras tan inspiradoras que acabamos de escuchar de parte del Monseñor. Como un cristiano que quiso ser sacerdote, que fue al monasterio y que piensa que nuestras iglesias, sean cristianas y de otras religiones, tienen que aportar la misión sagrada de que habló Gabriela. Tenemos todos que entender lo que nos dijo el Monseñor. El desafío moral del siglo XXI es el cambio climático y sus consecuencias. Si no tenemos, voy a decir la verdad, todo el mundo aquí por todo Puerto Rico y hasta Nueva York está hablando del aeropuerto. Pero la verdad es que el aeropuerto va a estar bajo agua.
Y si no hacemos nada, como dice el monseñor y la alcaldesa y la gobernadora, no tenemos que hablar del aeropuerto porque no va a existir. No va a existir. Nuestra agenda es una agenda de justicia social, como dijo el monseñor. No de justicia climática afuera de la agenda de justicia social. Lo que se requiere aquí es un plan integrado para Puerto Rico que bregue con las matanzas, que bregue con el desempleo, que bregue, como dijo la alcaldesa, con la educación, pero también que bregue quizás con lo más fundamental de todos los derechos humanos, el derecho de vivir en una tierra saludable y sustentable. Así es que yo me siento emocionado que todos estamos aquí y que hemos podido oír al Monseñor a exhortarnos a esta tarde, empezar a desarrollar las recomendaciones necesarias. Esto empieza hoy, pero sigue. Vamos a tener encuentros de iglesias, de negociantes, de científicos, claro, de artistas, de educadores, de todos, para poder empezar a desarrollar este enlace por todo Puerto Rico, y lo vamos a hacer en Orlando, lo vamos a hacer en Chicago, en Nueva York, en Boston y Filadelfia, y ante todo esté la comunidad puertorriqueña y latina. Quiero darle las gracias a líderes puertorriqueños y mexicanos que vinieron de Chicago. Quizás se pueden parar. José López. Y la gran líder mexicana, Emma, ¿dónde está Emma? Si tenemos un presidente que se llama Barack Obama, es por mucho porque los puertorriqueños votaron por él en Orlando, Florida. Y quiero que conozcan la persona que organizó nuestra comunidad para darle esa victoria a nuestro presidente, que está aquí con nosotros de Orlando. ¿Dónde está, Cristina? ¿A dónde está? Ahí está, ahí. Y en fin, quiero que conozcan unos líderes increíbles, jóvenes, todos, aunque sean directores y coordinadores y estudiantes de colegio, pero los líderes del puente que vinieron aquí y están con nosotros. Por favor, el puente.